Jerarquía de los terminales de multiplexación por división de frecuencia. Ya en tiempos del Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telecomunicaciones se fijó como primer grupo jerárquico del plan de modulación al grupo básico que vimos antes. Luego pueden seguir agrupándose diferentes números de grupos básicos para hacer una transmisión con mayor cantidad de canales por un mismo vínculo de enlace. El segundo nivel de esta jerarquía combina efectivamente 5 grupos básicos usando nuevamente la modulación de banda lateral única para formar un llamado supergrupo que consta de 60 canales de voz, el cual ocupa el intervalo de frecuencias de 312 a 552 kHz. Cada grupo básico es modulado por una portadora de distinta frecuencia y cada banda lateral inferior es filtrada por un filtro pasabanda diferente. Las 5 portadoras utilizadas, espaciadas a 48 kHz, son 420 kHz, 468, 516, 564 y 612 kHz. Aquí es importante notar que cuando hablábamos de multicanalizar y conformar el grupo básico, como las bandas bases de las señales que se multiplexaban eran de 4 kHz, las portadoras estaban espaciadas 4 kHz. Pero ahora se multicanalizan los grupos básicos en sí, que tienen 48 kHz de ancho de banda. Es por eso que ahora las portadoras utilizadas están espaciadas 48 kHz. El diagrama que produce el supergrupo es similar porque es la misma técnica para conformar el grupo básico, solo que, como dijimos, la figura espectral de las señales que tenemos que multicanalizar ahora son el grupo básico 1 de 60 a 108, el grupo básico 2 de 60 a 108 y así, porque cada uno de los moduladores del grupo básico entregan un espectro igual. Entonces, el primer grupo básico, que aquí llamaremos otra vez canal 1, va a estar ubicado entre 60 y 108 y va a modular una portadora de 420 kHz, de cual se va a tomar la banda lateral inferior a través de un filtro de paso bajo y va a quedar ubicada de 420 menos 108 va a dar 312 y 420 menos 60 nos va a quedar en 360. Eso aparece aquí, el primer grupo dentro del supergrupo va a quedar entre 312 y 360. No se hace como en el caso del grupo básico, que la portadora más alta estaba en el canal 1 y la más baja en el 5. En este caso van creciendo de frecuencia. El grupo básico 2, también entre 60 y 108 kHz, va a ser transportado a su espectro mediante una portadora que modula en 468 kHz. Y entonces va a quedar a continuación del anterior, y luego el tercero y el cuarto y el quinto grupo básico conformando el supergrupo. El supergrupo va a ser así una única señal con un ancho de banda de 240 kHz que contiene la información de 60 canales telefónicos que podrán luego demodularse para ir a sus 60 circuitos correspondientes de usuarios que están manteniendo la conversación. Cualquier otra señal de 48 kHz de ancho de banda puede insertarse en el lugar de una señal de grupo básico. Esto permite, por ejemplo, que señales de datos de alta velocidad o de mayor velocidad sean transmitidas junto con las señales de voz o con canales de datos de baja velocidad o ambos. Es decir, estos 48 kHz que usualmente usarían 12 canales telefónicos podrían directamente asignarse los 48 completos a la transmisión de un módem que podría así tener, al tener mayor ancho de banda, mayor velocidad digital binaria.
Luego tenemos un tercer nivel jerárquico denominado grupo maestro, es decir, grupo básico, supergrupo, grupo maestro. El grupo maestro se compone de 10 supergrupos, o el equivalente a 600 canales de voz de 4 kHz cada uno. Y también utiliza la técnica de BLU, es decir, que el diagrama en bloques que explica su conformación es como el anterior. El grupo maestro ocupa un ancho de banda algo mayor a 2,4 MHz por necesidad de incorporar guardabandas entre cada uno de los 10 supergrupos que va a ir modulando. Es decir, en ese caso, la única diferencia es que las portadoras se eligen un poco más espaciadas del ancho de banda de los 240 kHz para que los filtros de paso bajo para después separar sean más fáciles de hacer. En realidad son filtros pasabanda. Y luego tenemos el cuarto nivel jerárquico del CCITT, hoy en día Unión Internacional de Telecomunicaciones, que agrupa 6 grupos maestros. Ocupa un ancho de banda entonces mayor a los 15 MHz y se denomina Jumbo Grupo, que aquí suma o totaliza 6 por 600, 3600 canales de voz, canales de telefonía. Entre las distintas agrupaciones que pueden realizarse hay un quinto orden jerárquico que puede nombrarse como triple Jumbo Grupo, que toma 3 Jumbo Grupos para lograr un total de 10.800 canales de voz. La necesidad de adoptar planes de modulación estándar se debe a que de esa manera se posibilita la interconexión de multiplexores de diferentes fabricantes, ya sea a nivel de línea, es decir, tomando las salidas de las mayores frecuencias, de los mayores agrupamientos de canales, o de la banda base misma en alguna etapa intervenida de la modulación. Un dato importante es la estabilidad en frecuencia. En las comunicaciones de voz, la desviación de frecuencia tolerada sin que sea percibida por el oído se estipula en más menos 3 a más menos 5 Hz. Sin embargo, en los canales de datos, es decir, la transmisión entre módems de comunicaciones de datos, la estabilidad de frecuencia es más crítica, especificándose que la diferencia de frecuencia entre un terminal MUX y el otro para datos no deberá exceder de 1 o 2 Hz. Esto obliga a mantener un alto grado de sincronismo entre los osciladores de transmisión y recepción. Entonces aparecen las frecuencias piloto. Las frecuencias piloto son señales auxiliares empleadas en los multiplexores y los repetidores de frecuencia, de multiplexores de división de frecuencia, para realizar funciones principalmente de sincronización, pero también regulación de nivel y secundariamente para alarmas de falla. La regulación de nivel consiste en circuitos de control automático de ganancia. La sincronización de frecuencia es especialmente importante en los sistemas de banda lateral única con portadora suprimida, donde la frecuencia portadora de la demodulación debe ser inyectada en el terminal receptor. Esto porque recordemos que no se va a transmitir la portadora junto con la señal del canal, sino que es suprimida con el filtro de paso bajo. Esto se consigue por enganche de sincronización del oscilador patrón en el terminal esclavo. Es decir, el terminal esclavo es el receptor y deberá engancharse con la fase del oscilador patrón, que es el transmisor, y que debe venir entonces incluido en la señal. Efectivamente, hay un piloto transmitido por el terminal maestro. Si la frecuencia del oscilador patrón, es decir, del MUX transmisor, cambia en ese terminal, también cambiará del mismo modo en el terminal receptor, obviamente siempre que estén correctamente sincronizados. La Unión Internacional de Telecomunicaciones asignó los siguientes pilotos para la regulación del grupo básico, el primer agrupamiento de 12 canales: 84,080 kHz, incorporado en el grupo con un nivel de menos 20 dBMO, es decir, 20 decibeles por debajo del nivel nominal máximo de los canales, o bien
84, 140 kHz con un nivel un poco más chico de menos 25 dBMO. Para entender un poco más el funcionamiento de esto que venimos narrando, veamos aquí un ejemplo. Calcular la frecuencia a la que deberá medirse sobre el grupo básico a la salida de un multiplexor FDM un tono de 1 kHz inyectado en la entrada del canal número 3. Es decir, tomamos de los 12 canales que ingresan al grupo el canal número 3, su entrada número 3 del multiplexor de grupo básico, y en él inyectamos un tono de 1 kHz. Recordemos que el canal 1 era modulado por era el que modulaba una portadora de 108 kHz. Aquí estamos, canal 1, portadora de 108 kHz. El espectro aparecerá entre 108 y 104. Y estamos hablando de un tono de 1 kHz en el canal 3. El canal 3 aparecerá entonces, si el 1 entre 108 y 104, el 2 entre 104 y 100, el 3 aparecerá entre 100 y 96. Podemos calcular entonces la frecuencia a la que deberíamos medir sobre el grupo básico el tono trasladado de 1 kHz que ingresa por el canal número 3 de esta manera. Tomamos la frecuencia máxima de 108 kHz, le restamos esta composición que es el número de canal menos 1 multiplicado por el ancho de banda de cada canal de 4 kHz más la frecuencia del tono que está ingresando por ese mismo número de canal. Entonces, la frecuencia tendríamos que medirla en 108 kHz menos 3 por menos 1, 2 por 4, 8 más 1. Entonces estaríamos en la frecuencia de 99 kHz. Si volvemos a mirar el diagrama en bloques del multicanalizador de grupo básico FDM, efectivamente el canal 1 está de 108 a 104, el canal 2 de 104 a 100 y el canal 3 entre 100 y 96. Por lo tanto, el canal 3, como está invertido como todos los demás, un tono de 1 kHz estará en la banda base de 0 a 1 kHz a la derecha, pero en la banda lateral invertida estará del 0 1 kHz a la izquierda. Si aquí el 0 Hz del canal 3 estaba en 100 kHz, pues el tono de 1 kHz que ingresa en el canal lo encontraremos aquí en el grupo básico a 99 kHz.